Bienvenidos. Hoy vamos a desgranar una de las situaciones económicas más complejas y, la verdad, más debatidas de Venezuela. La pregunta parece simple. ¿Por qué el salario mínimo oficial es tan bajo? ¿Y por qué da la sensación de que es imposible aumentarlo? Bueno, pues la respuesta es bastante más sorprendente de lo que uno podría pensar. Para entender todo este lío, lo primero es empezar por la cifra oficial. Y es un número que, de entrada, choca con cualquier lógica económica que conozcamos. 130 bolívares. Sí, esa es la cifra. Ese es el salario mínimo mensual oficial en Venezuela. Y aunque suene a muy poco, y lo es, ojo, esa es la cifra clave, la base sobre la que se calculan un montón de obligaciones laborales. Pero lo que más llama la atención no es solo la cantidad, sino el tiempo. Este salario lleva congelado desde marzo de 2022. Estamos hablando de años sin un solo ajuste oficial, en medio de la compleja situación económica que vive el país. Así que la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Por qué pasaría algo así? Esto no es una decisión al azar, para nada. Detrás hay una razón estructural, muy potente. Y es justo lo que vamos a desentrañar ahora mismo. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Mucha gente pensaría que es simplemente que no hay dinero para pagar los sueldos cada mes. Pero no, el obstáculo es mucho más profundo. Está, de hecho, escrito en la propia ley. Análisis de expertos como el de Jorge Roig, que fue presidente de Fedecámaras, señalan directamente a un punto muy concreto de la legislación. Una sola cláusula que funciona como un gigantesco freno de mano para cualquier subida de sueldo. Y esa cláusula tiene que ver con las famosas prestaciones sociales. Para entendernos, son como una especie de hucha, los ahorros que acumula un trabajador para cuando termina su relación laboral. El detalle crucial, el quid de la cuestión, está en cómo se calculan. La ley de 2012 obliga a que se haga con efecto retroactivo, usando siempre como base el último salario que cobró la persona. Y aquí es donde de verdad explota la bomba. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginemos un empleado que lleva 20 años trabajando. Si hoy le suben el sueldo, aunque sea un poco, la liga obliga a su jefe a recalcular todas las prestaciones de esos 20 años, pero con el nuevo salario. De repente, esto crea una deuda brutal, una deuda retroactiva gigantesca para quien paga, ya sea una empresa privada o el mismísimo Estado. Y para que veamos la dimensión de esto, pongámoslo en perspectiva. El Estado es el empleador más grande de Venezuela. Tiene unos 3 millones de empleados públicos y unos 5 millones de pensionados. El cálculo de las prestaciones de toda esta gente depende directamente del salario mínimo. Por eso, cualquier aumento, por pequeño que sea, tiene un impacto financiero que se multiplica de forma exponencial. En palabras del propio Jorge Roig, la situación se vuelve, sencillamente, impagable. El sistema, tal y como está diseñado, provoca que un aumento de salario digno sea, a día de hoy, financieramente insostenible para las cuentas públicas y para muchísimas empresas. Vale, entonces, si el salario base no se puede tocar, ¿cómo se las arregla la gente? Pues el gobierno ha puesto en marcha una especie de solución temporal, un parche que esquiva este nudo legal, pero que a su vez genera otra serie de problemas. Y para entenderlo hay que tener clara una distinción que es fundamental. Una cosa es el salario oficial y otra, muy diferente, es el ingreso total. Porque, aunque el salario está congelado, el ingreso que una persona recibe a fin de mes sí ha ido aumentando a través de otros mecanismos. Es lo que se conoce como la economía de bonos. El gobierno da ayudas como el bono de guerra económica o el Cesta Ticket. Y como legalmente estos bonos no se consideran salario, pues no activan la bomba de tiempo de las prestaciones sociales. Es una manera de meter más dinero en el bolsillo de la gente hoy sin quebrar las finanzas públicas mañana. Claro, esto tiene una contrapartida, un peaje que hay que pagar. Y el punto clave es este. El trabajador recibe más dinero líquido cada mes, sí, pero sus ahorros a largo plazo, sus prestaciones, se siguen calculando sobre la base de ese salario mínimo que está congelado y totalmente devaluado. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Si esta situación no es sostenible, ¿cómo se arregla un problema tan arraigado en la propia ley? Jorge Roig aquí usa una metáfora que lo clava. Dice que es necesario ponerle el cascabel al gato. Es decir, alguien tiene que atreverse a afrontar este problema de una vez por todas, por muy complejo y arriesgado que sea. La solución pasa sí o sí por una reforma de la ley. Y bueno, parece que ya hay movimientos en esa dirección. Desde el año 2022 existe un foro de diálogo social, que además está supervisado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y su objetivo es precisamente acordar un nuevo sistema para fijar el salario que sea justo para los trabajadores, pero también sostenible para los que pagan. Ya hay propuestas concretas encima de la mesa. Una de ellas, por ejemplo, sugerida por el propio Roig, es crear un bono de compensación. La idea sería saldar la cuenta de todos estos años de salarios congelados para, en teoría, poder resetear el sistema y empezar a jugar con unas reglas más claras y viables para todos.
Al final, la solución necesita un consenso político y social que es tremendamente difícil de conseguir. La gran pregunta que queda en el aire es si las partes que están dialogando lograrán por fin ponerle ese cascabel al gato o si este nudo legal va a seguir condicionando el futuro económico de millones de personas.